Si los automóviles son cada vez más veloces, ¿por qué los aviones comerciales continúan volando prácticamente a la misma velocidad que hace medio siglo? De hecho, la gran mayoría de los aviones de pasajeros actuales vuelan entre 850 y 950 km por hora. Y lo más sorprendente es que técnicamente podrían volar más rápido, mucho más rápido. Entonces, ¿por qué no lo hacen? A primera vista, pasar de 900 a 1000 km por hora no parece nada del otro mundo. Es apenas un incremento de unos 100 km por hora. Pero en el mundo de la aviación, esos últimos kilómetros son los más complicados de alcanzar, porque cuando una aeronave se aproxima a la velocidad del sonido, comienza a adentrarse en una zona conocida como régimen transónico. Y es aquí donde empiezan los verdaderos problemas. La velocidad del sonido varía según la temperatura y la altitud, pero a la altura donde operan los aviones comerciales suele rondar los 1060 km por hora. Eso significa que una aeronave viajando a 900 o 950 km por hora ya está extremadamente cerca de ese umbral. Y aunque el avión en su totalidad todavía no haya alcanzado la velocidad del sonido, ciertas partes del flujo de aire que pasan sobre las alas sí pueden hacerlo. Cuando eso ocurre, se generan ondas de choque, pequeñas barreras invisibles que alteran por completo el comportamiento del aire. El resultado es mayor resistencia aerodinámica, más vibraciones, mayor consumo de combustible y esfuerzos estructurales mucho más elevados. Es como intentar correr dentro del agua. Cada kilómetro adicional exige muchísimo más esfuerzo que el anterior. Por eso una aeronave puede acelerar fácilmente de 700 a 800 km por hora, pero pasar de 900 a 1000 km por hora es una historia completamente diferente. Ahora viene una de las razones más determinantes: el combustible. Las aerolíneas viven absolutamente obsesionadas con el combustible y tienen muy buenas razones para ello. Para muchas compañías representa entre el 20 y el 30% de todos sus costos operativos. En algunos años especialmente difíciles ha llegado incluso a superar el 35%. Un Boeing 777 puede consumir alrededor de 6 a 8 toneladas de combustible por hora. Un Airbus A350 puede consumir unas 5 a 6 toneladas por hora. Y un Boeing 737 puede quemar aproximadamente 2.5 toneladas por hora durante el crucero. Eso significa que cualquier pequeño aumento en el consumo termina costando decenas de millones de dólares al año. Y aquí está el problema central. La resistencia aerodinámica no aumenta de forma proporcional a la velocidad, sino que aumenta mucho más rápido. En términos simples, para conseguir un pequeño incremento de velocidad se necesita una cantidad desproporcionada de energía adicional. Por ejemplo, aumentar la velocidad de crucero en apenas un 10% puede requerir bastante más de un 10% de combustible adicional. Y para una aerolínea eso simplemente no tiene sentido económico, porque el pasajero apenas notará la diferencia. Pensemos en un vuelo de 8 horas. Incluso si la aeronave pudiera reducir el viaje en 30 o 40 minutos, el gasto adicional de combustible podría ser enorme, y eso se traduce directamente en boletos más costosos. Las aerolíneas descubrieron hace varias décadas que existe un punto óptimo, un equilibrio perfecto entre velocidad y eficiencia. Y curiosamente ese punto se encuentra siempre muy cerca de los 900 km por hora. Si analizamos las aeronaves modernas encontramos algo muy revelador. El Boeing 737 suele volar cerca de Mach 0.78. El Airbus A320 alrededor de Mach 0.78 o 0.79. El Boeing 787 cerca de Mach 0.85. El Airbus A350 alrededor de Mach 0.85. Y el gigantesco Airbus A380 aproximadamente Mach 0.85. Podría parecer una coincidencia, pero no lo es en absoluto. Los fabricantes llevan décadas buscando la velocidad perfecta y después de miles de horas de pruebas, simulaciones y vuelos reales, prácticamente todos llegaron a la misma conclusión. La zona más eficiente se encuentra entre Mach 0.78 y Mach 0.85. Traducido a kilómetros por hora, eso equivale aproximadamente entre 830 y 950 kilómetros por hora. Por eso tantos aviones completamente distintos terminan viajando a velocidades tan similares. No es casualidad. Es el punto exacto donde la física y la economía están completamente de acuerdo. Y eso no es todo. Los motores también tienen sus propios límites. Mucha gente cree que la velocidad depende únicamente de instalar motores más potentes. Pero los motores modernos ya son increíblemente capaces. Un motor General Electric G90 de un Boeing 777 puede generar hasta 115.000 libras de empuje. Es uno de los motores de aviación más poderosos que jamás se han construido. Sin embargo, incluso con semejante potencia,
el avión sigue operando cerca de los mismos 900 km por hora. ¿Por qué? Porque el problema ya no está en el motor. Está en el aire. Puedes instalar motores más grandes. Puedes quemar más combustible. Puedes generar más empuje. Pero cada vez que incrementas la velocidad, la resistencia también se incrementa. Y llega un punto donde el costo adicional simplemente deja de justificarse. Es como empujar un automóvil contra un huracán. Cada metro adicional requiere exponencialmente más esfuerzo que el anterior. La altitud ayuda, pero no resuelve el problema por completo. Una de las razones por las que los aviones comerciales vuelan tan alto es precisamente para reducir la resistencia aerodinámica. A unos 35.000 pies de altitud, el aire es mucho más delgado y eso facilita considerablemente el avance. Por eso la mayoría de los vuelos de larga distancia operan entre 35.000 y 43.000 pies. Pero incluso a esas altitudes siguen existiendo límites, porque al aproximarse demasiado a la velocidad del sonido, los problemas transónicos reaparecen. Así que subir más alto no elimina el problema. Solo lo pospone un poco. Y ahora viene lo más interesante, porque alguien sí intentó romper esta barrera. El Concorde. Probablemente el avión comercial más famoso de toda la historia. Mientras la mayoría de los aviones volaban a unos 900 km por hora, el Concorde podía superar los 2.100 km por hora, más del doble. Podía cruzar el Atlántico en menos de 3 horas y media. Una hazaña verdaderamente impresionante incluso para los estándares actuales. Entonces, si era tan rápido, ¿por qué desapareció? La respuesta es simple. Dinero. Muchísimo dinero. El Concorde consumía cantidades masivas de combustible. Su mantenimiento era extremadamente costoso. Los boletos eran prohibitivamente caros. Además, el famoso estampido sónico le impedía volar supersónico sobre la mayoría de las zonas pobladas del planeta, lo que limitaba dramáticamente las rutas disponibles. Al final, el ahorro de tiempo no compensaba los costos y las aerolíneas lo tenían perfectamente claro. Por eso nunca vimos cientos de Concordes surcando los cielos del mundo. La velocidad era espectacular, pero el negocio simplemente no funcionaba. Imaginemos dos vuelos entre Nueva York y Londres. Uno en un avión moderno como un Boeing 787 y otro en el Concorde. El Concorde podía llegar varias horas antes, pero también consumía varias veces más combustible por pasajero y además podía transportar muchas menos personas. Mientras el Boeing 787 lleva más de 250 pasajeros con gran eficiencia, el Concorde transportaba poco más de 100. Desde el punto de vista económico, la diferencia era abismal. Y eso ayuda a entender perfectamente por qué los aviones modernos siempre priorizan la eficiencia sobre la velocidad. Existe otro aspecto fundamental que pocas veces se menciona, la seguridad. Cuando una aeronave vuela más rápido, las cargas estructurales se incrementan, las temperaturas también aumentan, los materiales sufren mayor estrés, los márgenes de error se reducen y absolutamente todo debe diseñarse para soportar condiciones mucho más exigentes. Eso implica estructuras más complejas, mayor peso, más mantenimiento y costos significativamente más elevados. Las aerolíneas prefieren operar dentro de un rango donde la aeronave pueda funcionar durante décadas con altísimos niveles de confiabilidad. No es casualidad que algunos Boeing 737 y Airbus A320 hayan acumulado más de 100.000 horas de vuelo. Esa durabilidad tiene un valor económico extraordinario. ¿Y los aviones militares? Esos juegan en una liga completamente diferente. Los militares sí pueden volar mucho más rápido. Un F-16 puede superar Mach 2. Un F-15 también. Y algunos interceptores históricos fueron incluso más veloces. Pero los militares tienen objetivos radicalmente distintos. No buscan ahorrar combustible. No venden boletos. No intentan maximizar ganancias. Su misión es obtener ventaja táctica. Por eso aceptan costos que serían completamente impensables para una aerolínea comercial. Un caza puede consumir combustible a un ritmo brutal utilizando postcombustión, pero eso es perfectamente aceptable en una misión militar. Para una aerolínea sería una pesadilla financiera. ¿Y por qué todos terminan volando casi igual? Hay algo fascinante cuando observamos los aviones comerciales actuales. Un Boeing 737 MAX, un Airbus A321, un Boeing 787, un Airbus A350, incluso el enorme Airbus A380. Todos fueron concebidos en épocas distintas. Todos utilizan tecnologías diferentes. Todos tienen tamaños completamente distintos. Sin embargo, cuando alcanzan la altitud de crucero, prácticamente todos terminan volando entre 850 y 950 km por hora.
A primera vista podría parecer una coincidencia, pero no lo es. Si vuela más lento, tarda demasiado. Si vuela más rápido, el consumo se dispara de forma exponencial. La física y la economía llegaron a un acuerdo hace décadas. Y ese acuerdo se llama eficiencia.